¿qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Roberto Feregrino y pues nada, hoy estamos muy contentos porque el pintor Gerardo Valencia nos hizo el honor de recibirnos aquí en su taller y vamos a conversar un poquito con él sobre su obra y sobre qué dificultades vio en esta terrible cuarentena que hemos atravesado todos y pues nada, muchas gracias Gerardo por recibirnos aquí. Y me gustaría preguntarte primero que nada, tú que hasta el momento has participado en diversas exposiciones y la última que tuviste en el 2020 fue Ficciones Germinales, ¿qué tan difícil ha sido ingresar al mundo del arte y cómo ha sido recibida tu obra? Bien. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias. Ha habido una serie de conflictos debido al lugar en el que yo resido. Sin embargo, pues no ha sido motivo como para poder limitar la difusión de la obra. Afortunadamente, por los medios electrónicos, los medios de comunicación actuales, pues ha sido un tanto más fácil poder conectar con diferente público. Pues yo creo que gran parte de mi desarrollo ha sido como gran parte de muchos productores de México. Iniciamos desde egresar de alguna licenciatura, desde alguna formación artística, y que de alguna manera pues no tenemos contacto, no tenemos como los espacios para poder exponer o presentar la obra. Sin embargo, pues he tenido la fortuna de poder participar en diferentes convocatorias y pues bueno, por ese medio ha sido el medio en el cual pues he podido ingresar, participar. Y bueno, lo único que sí me ha costado de alguna manera ha sido como el traslado, pero bueno, yo creo que son como de los principales retos o de los principales problemas que pues bueno, gran parte de los productores afrontamos en algún momento, ¿no? Y bueno, de esa manera no solamente en la parte presencial, sino en la parte digital, como muchos debido a esta cuarentena pues es como el medio en el cual nos hemos ido enfocando. La distribución, la promoción de la obra desde la computadora, galerías virtuales, etc. El pintor Daniel Lezama dice que la obra es un desecho, ¿no? Como esta que tenemos nosotros en el fondo. ¿Tú cómo percibes el trabajo que realizas? Es decir, ese vínculo creativo entre el lienzo y lo que quieres expresar. Yo estoy de acuerdo, sin embargo también comento que la obra es el resultado de todo un ejercicio de meras experiencias. Es cierto que de alguna manera hay elementos o parte de trabajo simbólico, icónico, pero también del otro lado está todo lo que es el proceso de producción, la parte de la técnica, la parte de la facilidad de poder transmitir algo, ya sea con un fin al espectador, obviamente sin caer tanto en una ilustración, pero bueno, ese es como uno de los principales problemas o bueno, de los principales retos que nosotros tenemos los productores. Poder generar algo para nosotros y que obviamente pues tenga alguna repercusión sobre el espectador. Bueno, Gerardo, tú también has dicho que tu práctica se enfoca en construir narrativas referentes al entorno de México. Y es verdad porque lo logras, en tu obra está presente el maíz, el verde, el blanco y el rojo, los puercos, los nopales, cuerpos humanos con cabezas de animales. ¿Cómo resignifica esto las problemáticas relacionadas con la familia y el campo mexicanos? Muy bien. Mi pintura está enfocada principalmente en crear esta parte de experiencia de vida, vivencias, la que siempre he hablado sobre pues, el crecimiento o el desarrollo de un mexicano. No englobando obviamente todas las diferentes estatus o sociedades, sino en la cual pues yo he sido como, en la cual yo me he desarrollado para poder entender mi contexto. Yo hablo del trabajo porque pues evidentemente vengo de una familia, vengo de un contexto en el que el trabajo pues obviamente es uno de los principales elementos para poder sobrevivir. El campo pues es como ese elemento simbólico, pero que también tiene que ver con experiencias de vida, desde el crecimiento de una planta hasta lo que bien puede ser la germinación o el resultado de un vegetal, por ejemplo, o incluso hasta la distribución. También hablo sobre estos elementos de identidad en la que pues prácticamente todos nos sentimos mexicanos o plenamente identificados,
un 15 de septiembre, pero muchas veces desconocemos como aquello que está detrás de esos festejos, ¿no? Siempre me ha llamado mucho la atención, o siempre me ha importado el grado de identidad, no solamente en el resultado, sino en todo lo que está atrás o todo lo que conlleva ese resultado. Es por eso que hablo de los campesinos, sobre la práctica agrícola, porque muchas veces estamos acostumbrados en comprar y consumir, pero muchas veces desconocemos el origen o el modo de vida de un determinado sector que se dedica a la producción. Entonces yo creo que mi trabajo está enfocado en hablar de esos elementos que no se visualizan y tratar de generar una cierta conciencia, un cierto elemento simbólico de construcción de un pasado, porque pues siempre he hablado de que la parte de la identidad tiene que ver con la parte del trabajo, desde la parte del asentamiento por medio de la agricultura hasta el grado simbólico que un alimento típico, o en este caso un festejo de identidad tiene sobre nosotros, algo que nos marca como identidad, algo que nos marca como territorio, como ciudadanos pertenecientes a un territorio. Bueno, Gerardo, y cuéntanos, ¿quiénes son tus influencias? Es decir, cuando tú pintas o cuando comenzaste a pintar a temprana edad, ¿en quién pensabas o quién te movió un poco para que aprendieras a seguir sus pasos de alguna manera, ¿no? Y después tú tomaste tu propio camino, ¿no? Pero ¿quiénes son tus influencias? Yo inicié como todos los pintores, como todos los que se dedican a las plásticas, por medio de la experimentación desde niño, cuando conocemos posiblemente las crayolas, rayando las paredes o algún cuaderno, experimentando con las manos, sobre todo con la plastilina o con algunos medios que nos permiten como moldear, modelar. Pero ciertamente del lado de la figuración, pues yo me sentí inspirado principalmente por mi abuelo, que era quien empezaba a dibujar o que dibujaba en ese tiempo, y que bueno, me motivó a la producción cuando tenía posiblemente como 3 o 4 años. Y bueno, ese es el primer medio. Obviamente pasé a lo que fue la primaria, secundaria, preparatoria. Me llamó mucho lo que es la representación y bueno, me enfoqué en ello. Sin embargo, durante todo ese proceso sí hubo varios nombres, como el muralismo, si hablamos de los 3 grandes, y todo lo que es ese bagaje, todo lo que es ese panorama de artistas, pues ha sido lo que me ha inspirado. Debo reconocer que el maestro Daniel Lezama sí ha sido una imagen muy importante, sobre todo para poder hablar sobre esa parte interna y sobre todo la parte de identidad. Obviamente no imitando, no tratando de generar como un discurso a través de la producción de una mera imitación, sino que enfocarme en esos canales de representación. Entonces, pues sí, es gran parte una pieza fundamental, pero también cuando conozco a lo que es el movimiento neomexicanista, bueno, inspira mucho en mí el poder decir cosas que generen algo sobre lo que es el contexto, sobre lo que es la identidad, sobre lo que es bien un desarrollo cultural, multidisciplinario, o en este caso de experiencia de vida, pero que englobe posiblemente con cosas de identidad. Entonces es cierto, yo siempre he hablado de mí, siempre he hablado de lo que es pues mi reflexión, mi desarrollo en México, pero también estoy hablando sobre no solamente la experiencia de vida, sino los acontecimientos que residen en ese contexto. Oye, bueno, pues hay que hablar de esto. Fíjate, tú además de tener tu taller en donde estamos haciendo esta entrevista, también tienes un taller de tatuajes. Y entonces lo que pienso yo inmediatamente es qué sensación hay en ti cuando tú pintas en un lienzo de tela y tener también un lienzo en la piel. ¿Cuál es esa sensación? Muy bien, la parte de la pintura o la parte de producción plástica tiene que ver siempre con una especie de suicidio, en la que siempre estamos hablando sobre ese conflicto que tenemos no solamente con la parte de la producción, sino con la parte vivencial. Siempre estamos recordando cosas del pasado, bien, experiencias de vida, traumas, etc. También tiene que ver con una parte del dolor de la identidad o del dolor de aquello que pasa o del dolor del sufrimiento, en la que pues yo siempre me he enfocado, ¿no?
Definitivamente siempre hay una problemática, una pintura siempre es un problema a resolver. Yo creo que no somos como máquinas que vamos a tener como un resultado tal cual. Y siempre he dicho que estamos como en esa parte de incertidumbre en saber cómo van a quedar las cosas. Que finalmente terminamos modelándola o que bien tenemos ese poder de poder generar ese resultado, la obra, ¿no? Es lo que he buscado durante toda mi experiencia, durante toda mi práctica. Pero cuando traslado mi trabajo a la parte del tatuaje también es muy, muy interesante porque no solamente estoy haciendo una imagen sobre la piel, sino que estoy yo con un compromiso de poder generar un resultado sobre la piel de aquella persona que va a llevar durante toda su vida. Entonces, ahí sí es una prueba de producción y acierto, porque no podemos estar experimentando con la piel o con el cuerpo de otra persona, ¿no? Entonces, en la parte de la pintura yo siento que estoy un tanto más libre para poder producir, para poder experimentar. En la parte de la piel sí hay un cierto elemento de incertidumbre, de temor por hacerlo bien y que quede bien. Entonces, sí está ese compromiso con ambas. O sea, la pintura también es un compromiso muy interno. El resultado dentro de la piel de una persona también es muy importante. Acabamos de atravesar, el mundo entero acaba de atravesar por una época muy difícil, la famosa cuarentena que se extendió muchísimo en todo el mundo, y pues obviamente eso trajo consigo pues muchas problemáticas, ¿no? Problemáticas internas, problemáticas económicas, problemáticas sociales, culturales, etc. A mí me interesa mucho saber cómo viviste tú ese proceso de encierro, si hubo alguna falta de producción o hubo una producción obligada o necesaria por este sentimiento, y si consideras que hay un Gerardo Valencia antes y uno después del encierro por el COVID-19. Sí, claro. Ante esta pandemia yo creo que sí hubo un gran crecimiento, no solamente en producción, sino también en la parte del pensamiento. Es cierto que muchos mexicanos pues, sufrimos por la parte económica, pero también es cierto que hay una gran reflexión en torno a ello. En el caso de mi producción, sí considero de que hubo un crecimiento muy grande porque pues, me permitió ver no solamente pues, mi experiencia, sino también la experiencia de muchos otros núcleos sociales. Desde los agricultores que dejaron de producir, de vender, el hecho de que se cerraron como diferentes medios para la comercialización, como bien pueden ser los tianguis o en este caso las tiendas de abarrotes, etc. Entonces me hizo desplazar ese pensamiento, esa parte de producción en que si solamente se produce la economía por mero afán del dinero, o si es como ese resultado de tener como la necesidad de consumir. Entonces, pues sí me hizo reflexionar. Muchos agricultores seguían produciendo, a pesar de que pues estaban afrontándose ante la muerte por lo del COVID. Es interesante ver cómo la sociedad mexicana no paró en ciertos sectores para producir, porque no me imagino una ciudad sin alimentos, no me imagino una ciudad sin maíz, una tortillería sin tortillas, ¿no? Ahí hubo un compromiso no solamente por no fallar en la parte económica para la familia, sino creo que también hubo un afán, no un afán, sino un verdadero compromiso por mantener la alimentación. En el caso de los pintores, o en mi caso, pues sí, todo esto que acabo de mencionar, pues sí fue un punto fundamental para seguir produciendo. Hablo sobre del medio de distribución, hablo sobre esa necesidad de creación no solamente de los agricultores por producir, o cosechar, sino también del pintor que tiene que decir eso que sucede en su entorno. Recordemos que el arte es hijo de su tiempo, entonces, ¿qué pasaría si nosotros los productores nos quedamos callados o dejamos de producir, por ejemplo? Entonces, esto que acaba de suceder con lo del COVID, pues sí fue un punto de inspiración, de inflexión en lo que es la carrera, no solamente en la mía, sino opino que en la mayoría de muchos productores. Ante esto, pues veamos la sociedad, hubo medios en los que tuvimos que adaptarnos para poder crecer.
cerraron las galerías, cerraron los museos, pero definitivamente se abrieron otros esquemas que posiblemente México estaba un tanto atrasado, ¿no? El internet, los medios digitales, las plataformas, YouTube, etcétera, son los medios con los cuales pues, pudimos conocer artistas, tener clases de arte, etcétera, y que bueno, finalmente pudimos obtener pues, de alguna manera conocimiento de algunos otros artistas, de algunos otros productores, problemáticas, gente que no pintaba se dedicó a pintar, gente que no leía se dedicó a leer, etcétera. Entonces yo creo que todo ello tiene que ver con un crecimiento. Si es algo que nos dejó la cuarentena, pues fue ese acercamiento personal con la familia, personal con aquellos medios culturales. Y yo creo que es el resultado de... el resultado fue la precisión cultural que tenemos. Definitivamente yo creo que esta cuarentena o esta situación que sucedió nos ayudó a crecer como país. Muy bien, muy interesante. Y con base en lo que estás diciendo, me surge una pregunta. ¿Qué proyectos hay a corto plazo para Gerardo Valencia? Muy bien, bueno, a corto, seguir produciendo. O sea, yo creo que la producción la tengo desde niño y seguramente hasta mis últimos días de vida estar produciendo. Pues seguir con mi práctica docente, seguir implementando diferentes canales simbólicos, iconográficos dentro de la obra. Y buscar, ¿por qué no?, unos medios para poder, medios o espacios para poder difundir la obra. Yo creo que sí me ha hecho falta esa parte de la difusión, pero bueno, estamos en Estado de México, buscar esos medios para poder trasladarnos a otros lugares, otros circuitos. ¿Cómo ves la pintura o el arte que se está haciendo hoy en día en México? Bueno, hay una crítica muy grande en ello. Sé de que estamos muchas veces saturados de imágenes y yo creo que las problemáticas que tenemos es de que hay muchísima imagen que ya no tiene como una reflexión más allá de poder generar un mensaje. Bueno, en ese sentido hablo sobre lo que es la parte de la ilustración y la parte simbólica o icónica. Yo creo que los problemas del arte actual es que estamos muchas veces preocupados en la parte técnica, más allá de la preocupación del poder transmitir algún mensaje o algo que bien genere algo de nuestro tiempo. Porque si bien es cierto que tenemos una pintura pasada dentro de la historia del arte, en la que sí hablaba sobre las necesidades o en este caso sobre las cosas históricas de su tiempo, creo que en la actualidad pues estamos de alguna manera carentes en ese sentido, ¿no? Creo que sí nos hace falta un poco más de compromiso para poder pensar en esos círculos sociales, culturales y obviamente poder difundirlo, ¿no? Bueno, no difundirlo, sino poder acercarlo a una sociedad que se preocupe realmente por aquellas situaciones culturales en las que estamos. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Ya para terminar, ¿podrías compartir tus redes sociales, por favor? ¿Dónde la gente te puede contactar, o dónde te puede seguir, o cómo puede ver tu trabajo? Tengo un Instagram Gerardo Valencia-art, y bueno, Facebook como Gerardo Valencia. Son los únicos medios en los que ahorita estoy. Y bueno. Muy bien, entonces por ahí te podemos seguir. Sí, claro. Gerardo, vamos a hacer un pequeño juego. Yo te voy a decir 5 palabras y tú me vas a decir qué es lo que piensas sobre eso. Inmediatamente sale. Toluca. Ambiente. Mujeres. Desarrollo. Cerveza. Proceso. Pincel. Escritura. México. Identidad. Muy bien. Muchas gracias, Gerardo. Gracias a usted.